Bueno, primero la agenda. Buen día a todas y todos. Por lo menos no tenemos la temperatura de Durango, ¿verdad? Sale hoy en gira de trabajo el señor presidente al estado de Tabasco, como lo anunció ayer el secretario de Salud, en el marco de esta semana dedicada al tema de la salud. Hay 3 actividades. La primera es el izamiento de bandera blanca por acceso universal a la protección de salud en el estado de Tabasco. Después la presentación del programa Sigamos Aprendiendo en el hospital, y luego tienen una comida con sectores productivos del estado, en la cual estarán empresarios, dirigentes políticos, dirigentes de la sociedad civil de Tabasco. El siguiente, el señor presidente arriba a la residencia oficial de Los Pinos a esta hora. Después tiene una reunión con el grupo Sinergia. Después una reunión de trabajo con la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, y después una cena con miembros del Consejo Interreligioso de México. De manera particular, quisiera subrayar qué implica el izamiento de la bandera blanca. Implica, pues, que el 100% de la población en el estado de Tabasco cuenta ya con los servicios de salud, y se alcanza la cobertura universal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y del Seguro Popular. El Seguro Popular incluye a 365,000 familias en los 17 municipios del estado. Va a ser atendido en estos 20 hospitales, en los 518 centros de salud. La población asegurada antes de que se inscribieran estas 365,000 familias era de 1,335,704 personas, que son la población que incluye esas número de familias, con lo cual se alcanza el día de hoy la cobertura universal de salud en el estado de Tabasco, que es el 4º estado del país que alcanza este logro. Y el siguiente es hacer efectivo el derecho de la educación. Ese es el propósito del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Este programa está presente ya en 35 hospitales de 3 entidades de la Federación y beneficia a 1,200 niños y a más de 600 adultos mayores que están hospitalizados y que padecen de enfermedades graves, crónicas, y que implican que estén tiempos largos de atención hospitalaria. En Tabasco el programa entrará en marcha en 4 hospitales a partir del día de hoy y va a beneficiar a 650 niños, jóvenes y adultos mayores que se encuentran en esas condiciones. Y antes de las preguntas y respuestas, solo quisiera plantear que el Gobierno de la República manifiesta su satisfacción con los datos que proporcionó ayer el Banco de México, donde informa que la inflación en el 2005 fue de 3.3%, la tasa más baja desde que en el año de 1969 se inició el registro de este indicador. Es, pues, por lo tanto, la más baja en los últimos 35 años. Esta cifra se alcanzó gracias a la responsabilidad con la que se está manejando la economía y a la disciplina fiscal y monetaria que se ha aplicado durante esta administración. Este resultado fortalece el buen comportamiento de la economía mexicana y, lo más importante, se traduce en un mayor poder adquisitivo para las familias. No existe mayor enemigo para los sectores de más bajos recursos que la alta inflación. En la carrera inflación-salario siempre sale perdiendo el salario. Contribuye también a mantener bajas las tasas de interés y a dar estabilidad al tipo de cambio. Con ello se refuerzan las expectativas de que el 2006 será un buen año para la economía nacional. Gracias. ¿Alguna pregunta? Reinaldo. Sí, buenos días. Es sobre, pues, este exhorto que hace el Comité Ejecutivo del PRD en el sentido de
que le llama al presidente de la República a que deje de hacer proselitismo a partir de los programas sociales. Esto en favor del candidato panista Felipe Calderón. Y si bien pues el índice inflacionario llega a su nivel más bajo de 3.3%, hay analistas económicos que advierten de que pudieran provocarse burbujas económicas desestabilizadoras, ya que este fenómeno es recurrente cada fin de sexenio. Dicen que no hay que llamar a echar al vuelo las campanas en materia económica, ya que pudiera ocurrir este tipo de fenómenos de crisis cíclicas de fin de sexenio. ¿Qué opina la presidencia? Gracias. Cómo no, gracias a ti. La presidencia de la República lo ha señalado en diversas ocasiones, el señor presidente, también el secretario de Gobernación, están como producto y resultado de la buen manejo que se ha hecho de la economía, garantizado que al final de este sexenio no habrá una crisis como lo hubo en otras ocasiones. Está blindada la economía y se han hecho una serie de cosas que ustedes conocen, entre ellos el pago adelantado de los compromisos de la deuda exterior de México, para garantizar precisamente que no haya ninguna posibilidad, ningún riesgo al final del sexenio. Y por otro lado, respecto a la primera de las observaciones, bueno, simplemente negamos de manera tajante que el señor presidente esté haciendo una acción proselitista, está cumpliendo con su responsabilidad como presidente de la República. Alfredo. Buenos días, señor Aguilar. ¿Cuál es la concepción de la presidencia de la República respecto a este anuncio que ha hecho el Episcopado de México de realizar talleres para orientar a la población respecto a la cuestión electoral, y con el apoyo, mucho con la anuencia del secretario de Gobernación? ¿No es esto de alguna forma regresar a prácticas políticas subverticias que se realizan por abajo en los siglos pasados? En la medida que cualquier acción de cualquier organización y de cualquier ciudadano se desarrolle en el marco de la ley y en el marco de la ley promueva la participación electoral de los ciudadanos para que ejerzan su derecho y cumplan con una obligación, nos parece muy bien, y es más, la Presidencia de la República invita a otros actores que en el marco de una acción educativa y de promoción de la conciencia promueva el voto de los mexicanos y promueva el ejercicio de los derechos ciudadanos. Rubén, el viernes el presidente de la República anunciaba que a partir de enero se entregarían ya las pensiones a los adultos mayores. Quiero preguntarte en cuanto a los detalles, ¿a cuántas personas se va a beneficiar? ¿A cuánto asciende esta pensión? Y si va a ser solamente para la población más pobre o se puede extender a otras capas de la sociedad. Mira, en los próximos días está por publicarse el decreto, y con todo gusto, en el momento en que esto esté terminado, en este mismo espacio, habré de informar con precisión los detalles de cómo habrá de funcionar este nuevo régimen de pensiones. Lo único que sí puedo adelantar es que no será generalizado, estará referido solo a las personas con menores recursos, con mayores necesidades. Mayolo. Gracias. Qué bonita gorra. Gracias. El secretario de Gobernación, en alguna declaración de las varias que tuvo ayer, usó parte del eslogan de Calderón, Hinojosa, y él ayer mismo había exhortado al gabinete a conducirse con cuidado en el proceso. ¿Qué opinión te merece esto? Que estoy seguro que el señor secretario de Gobernación se mantiene absolutamente en el marco de las leyes. Él es un promotor extraordinario de la transparencia y cuidadoso de las leyes, en particular de lo que hace a toda la lógica del proceso electoral, y no tendría nada más que decir. Juan Sebastián. Gracias, Juan. Un comentario, si me pudiera hacer, sobre una información que hay, que funcionarios de la SEP venden títulos universitarios, forman parte de una banda internacional
¿Qué sabe de esto? Y algún comentario? Si se lograra comprobar o corroborar esta información, es extraordinariamente grave. La Secretaría de Educación Pública está investigando sobre el caso y en su momento habrá de dar a conocer el resultado de esta investigación. Y si fuera real, es muy grave y habrá que actuar con enorme contundencia en contra de quien haya estado pudiendo hacer la venta de estos títulos. Señor Sarubi, ¿cómo ¿Qué lo- tal, Rubén? Buenos días. Rubén, en el caso del exhorto la queja del Partido de la Revolución Democrática para el proselitismo del presidente, si bien tiene que llevar a cabo la información de su gobierno, muchas veces se interpreta que esta puede caer en cuestiones proselitistas. El mismo presidente Fox, cuando era candidato, solicitó al IFE que el entonces exmandatario Zedillo hiciera lo mismo, y el IFE finalmente hizo un exhorto. Si bien el exhorto del IFE hacia el presidente de la República, el Poder Ejecutivo está abierto para reducir y acotar los eventos y los mensajes que pueda dar el presidente en torno a sus acciones. Y dos, Rubén, el año empezó muy fuerte en cuestión de ejecuciones en el norte del país, en especial en Sinaloa y en Ciudad Juárez y todos estos lugares, en Nuevo Laredo. Se espera que a la par de la distracción que van a tener las elecciones, no se puede caer en un ambiente de falta de gobierno, de falta de acción en contra del narcotráfico. Gracias. Sobre la primera pregunta, señalar que el gobierno de la República ha sido escrupuloso, ha cumplido de manera escrupulosa con la tregua señalada por el Instituto Federal Electoral y lo ha hecho, como ustedes saben, de manera voluntaria. De otro lado, en cualquier momento, cualquier señalamiento y cualquier ordenamiento que haga el IFE respecto en términos del proceso de suspender las campañas o de suspender entrega de obra en algún determinado momento, la Presidencia de la República habrá de acatar la resolución que haga el Instituto Federal Electoral. Pero quisiera insistir y subrayar, hemos cumplido de manera estricta y escrupulosa con la tregua señalada por el Instituto Federal Electoral en estos días. Pero podemos entender y comprender que haya intereses políticos y que se utilice como parte de la lucha política el tratar de descalificar este respeto absoluto que la Presidencia de la República ha tenido respecto a la tregua señalada por el Instituto Federal Electoral. Y sobre la segunda de tus preguntas, es evidente, somos conscientes de estos crímenes cometidos entre las propias bandas del narcotráfico, esta lógica de ajusticiamiento que ha privado en los últimos meses. Hay una acción decidida y frontal de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de todos los órganos del Estado mexicano dedicados a proteger la seguridad y las instituciones, de seguir trabajando de manera frontal contra el crimen organizado. Es lamentable lo que ocurre en la frontera norte, en particular en algunos puntos de la misma, pero de otro lado está también la acción decidida del Estado para enfrentar al crimen organizado. Patricia. Buenos días. Con el riesgo de hacerle repetir el tema sobre este frente común que formó ayer en México con 10 países de Latinoamérica, de Centroamérica, me gustaría que usted me pudiera decir cómo evalúa esta trascendencia del acuerdo en términos políticos, en términos de política internacional. ¿Será suficiente esta decisión para frenar las intenciones del gobierno de Estados Unidos para la construcción del muro fronterizo? ¿Considera que esta alianza con los países pudieran frenar estas voces críticas que se dan en México, como la de López Obrador, que ha calificado al gobierno del presidente de no emprender una postura firme y convincente frente a Washington? Gracias. En mi respuesta quisiera de manera contundente aislar cualquier comentario a las declaraciones del señor López Obrador, en el entendido de que la Presidencia de la República no hará ningún comentario a las declaraciones de los candidatos a la presidencia y de sus equipos. En razón de esto, respondo sin tomar en cuenta esta consideración. La Presidencia de la República celebra
la reunión de ministros de Relaciones Exteriores que tuvo lugar el día de ayer, que estuvieron reunidos los ministros de Relaciones de los países de Centroamérica, de la República Dominicana y de Colombia, que publicaron la declaración conjunta de los ministros de los países centroamericanos. Compartimos de manera total la declaración conjunta de estos países. Esta declaración se inscribe en una más de las posiciones políticas de los países centroamericanos, en el caso de Colombia, Bolivia, Dominicana y también de México, que el problema migratorio no se resuelve por la vía de los muros y por el enfoque policíaco. El problema migratorio solo se resuelve en el marco de una ley que permita la migración de los ciudadanos de este continente hacia los Estados Unidos, en el marco de una ley que garantice el orden, la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Nos parece que es un avance importante. Se ha establecido una mesa permanente de diálogo y discusión de los países para mantenerse informados y, en su caso, considerar las acciones que corresponde hacer en un determinado momento. Pero la Presidencia de la República celebra esta reunión y celebra la declaración. Muchas gracias, muy buenos días. Nos vemos el día de mañana. Muy amables. Hasta luego. Buenos días, comenzamos con la agenda del señor presidente. Hoy en la mañana tiene una entrevista con un noticiero del estado de Tabasco, un noticiero de radio, sin señal, muy bien. Luego tiene una grabación de distintos tipos de mensajes para programas de radio. Luego el señor presidente tiene una audiencia con el ministro de Agricultura, Soichi Nakagawa, ministro de Agricultura del Japón. Lo acompaña el secretario Francisco Mayorga y también estará presente el embajador de Japón en México y el embajador de México en Japón. También estarán en la reunión. Luego la gira de trabajo por el Estado de México. El evento fundamental es en el Centro Ceremonial Otomí, cercano a Temoaya, donde el presidente entrega la póliza 3.5 millones del Seguro Popular. Después el presidente viaja a una comida con un grupo de empresarios del estado de Jalisco. Será una reunión privada y luego regresa a la Ciudad de México hacia las 6 de la tarde y dedica ese su tiempo a una serie de revisión de asuntos. De manera particular quisiera reiterar que hoy pues se entrega la credencial 3.5 millones del Seguro Popular. Hoy 14 de los 50 millones de mexicanos que en el año 2000 no tenían acceso a los servicios de salud ya tienen acceso y están protegidos con este seguro. Al término de esta administración serán 5 millones de familias, que equivalen a 20 millones de personas las afiliadas al Seguro Popular. En el 2006, 15 estados de la República tendrán ya cobertura universal. En la actualidad son 4 los estados que cuentan con cobertura universal. En el 2006 serán 15 y en particular para el caso de Estado de México, el Seguro Popular cubre ya a 270.975 familias cercanas al 1.000.000 de personas que son atendidas en 17 hospitales y 499 centros de salud. ¿Dónde dejé mi pluma? ¿Alguien me presta una pluma, de favor? Mil gracias. Sara. Buenos días, Rubén. Dos cosas. Quisiera
preguntarte si tendrás las estadísticas sobre migración a las que te referías hace un par de días, ya que ha habido algunas críticas en el sentido de que son falsos estos datos de que tú sostienes de que ha disminuido. Quisiera saber a qué estadísticas específicamente te refieres. Y por otro lado, también ayer el presidente habla de meter el acelerador en este último año. Tú dices que se podrá suspender la entrega de obras si es que así lo determinara el IFE, si lo pidiera. ¿Cuál sería la estrategia? ¿El presidente sí podría suspender la obra o no, como él ayer decía, de meter el acelerador? A ver, son dos cosas distintas y qué bueno que haces esta pregunta para aclarar. Si me preguntas, ¿el señor presidente va a seguir haciendo su obra de gobierno como le toca en su calidad de jefe del gobierno de México, siguiendo con las obras que requerimos? Lo vamos a seguir haciendo, definitivamente, de eso se trata. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad. Si en algún momento el Instituto Electoral, como en otros años, como lo hizo en 94, en el 2000, en el 2003, solicita a los diversos órdenes de gobierno que por un periodo al final del proceso electoral suspendan publicidad, pues lo haremos y cumpliremos lo haremos lo que el instituto diga, pero son dos cosas distintas, respondemos a dos realidades distintas. Vamos a seguir actuando, como lo dijo el señor presidente, y lo ha dicho todo el tiempo, y lo he dicho yo aquí también, vamos a seguir actuando, respondiendo a nuestra obligación de cara al electorado para el cual fuimos elegidos y ofreciendo resultados que implican entrega de obras en todo el territorio nacional. Si en un momento el Instituto Electoral, a los diversos órdenes de gobierno, al Ejecutivo, a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales, solicita, como lo ha hecho en otra fase, en otros periodos electorales, se suspenda la publicidad y entrega de obra en un determinado momento, habremos de cumplir con el Instituto Federal Electoral. Nos interesa mucho fortalecer a esta institución básica del Estado mexicano. Y respecto al otro punto, pues hay muchísimos estudios que revelan que ha cambiado de manera radical el perfil del migrante mexicano que sale de México hacia los Estados Unidos, entre otras cosas, como ya lo señalaba, es un mexicano que tenía un trabajo antes de partir. También el perfil ha cambiado muchísimo en el papel que juegan estos migrantes al llegar a los Estados Unidos, y con gusto les proporciono después la bibliografía en concreto. Hay estudios particulares del Colegio de la Frontera Norte, hay estudios del Instituto Nacional de Migración, hay estudios del CIESAS, hay estudios de CONAPO que dan cuenta de esta realidad, también estudios en los Estados Unidos, y con mucho gusto proporciono después la bibliografía. Hoy mismo te la entrego, Sara. Vivian, bienvenida. Rubén, buenos días. A mí me gustaría conocer cuál es la opinión del gobierno. Bueno, ayer se reunió el Gabinete de Seguridad en Gobernación para hablar sobre la otra campaña. Y bueno, esto qué medidas se van a tomar, si ya preocupa más al gobierno la otra campaña. Y también las declaraciones que ha hecho Marcos el domingo, dijo que era criminal que la primera dama pues actuara como si tuviera un cargo público cuando nadie la eligió, y que pues finalmente ella decide los destinos del país. Y por otro lado también Marcos acaba de hacer una declaración, invita a no pagar la luz y otros servicios públicos. ¿Qué opinión tiene la presidencia con esas declaraciones? Respecto a la caravana zapatista, no añadiría nada más a lo que ya se fijó como la posición del gobierno federal, y a lo largo de la caravana quien habrá de responder si hay necesidad a cualquier cosa será el comisionado para la paz en Chiapas, como yo aquí mismo lo señalé desde el día que arrancó esta caravana. No tendría nada más que decir. Ningún comentario más. En todo caso los hará don Luis si hay necesidad. Todas las manifestaciones que estén en el marco de la ley en este país son bien recibidas, pero cualquier cosa relacionada con la caravana zapatista, quien hará los comentarios correspondientes será el comisionado para la paz en Chiapas, don Luis H. Álvarez, cuya tarea fundamental es esa precisamente. Cristian. Muchas gracias, buenos días. Para preguntar, por una parte,
¿qué opinión tienes en torno a los senadores que han pedido tu cabeza por las declaraciones que hiciste en torno a este 80-85% de los migrantes que se van y que tienen trabajo, por una parte, y por otra, también qué respuesta puede dar la Presidencia de la República, qué postura a las cifras presentadas el día de ayer por el Consejo Ciudadano para la Seguridad, en donde se señala, los municipios, las ciudades más peligrosas, se señala que sigue en los índices delictivos, pero hay un dato en el que se menciona que fueron 1.600 millones de pesos, si estoy bien, sí, los de inversión que no ingresaron o que no entraron a varias ciudades por esta situación de inseguridad. No hubo, también se señala una generación de empleos, pero sobre todo esta cifra de 1.600 millones que no se pudieron invertir. Gracias. Sobre la primera, pues simplemente remitirme a las investigaciones de los entes académicos que trabajan el tema de migración y no más, no tengo ningún otro comentario. Y respecto al segundo de los puntos, la Presidencia de la República recoge con mucho interés este tipo de estudios independientes como el que haces mención. Sabemos de la gravedad del problema de seguridad en determinadas zonas del país. Es un tema que preocupa al Gobierno de la República y que estamos trabajando en él desde el primer momento de esta administración y lo seguiremos haciendo, pero este tipo de estudios nos parece que tenemos que tenerlos en cuenta, señalan dónde hay focos rojos que hay que atender y los estimamos y los consideramos. Patricia. Gracias, buenos días. Dos preguntas, señor vocero. Me gustaría conocer la Presidencia si considera ante esta posibilidad de aceptar del IFE, si hubiera pues una recomendación del IFE de que reduzca el presidente la entrega de obras, si podríamos pensar que ya muy cercana al proceso electoral en julio, el presidente podría reducir sus actividades, ya muy cercana a la fecha de la elección, para evitar pues herir ese tipo de susceptibilidades políticas. Eso por una parte. Y por la otra me gustaría conocer la posición de la Presidencia respecto a la declaración del dirigente del MAS, que ha llevado al poder a Evo Morales, en esas declaraciones que ha dado el presidente a Eduardo Salazar el domingo pasado sobre el gas. Hay una declaración muy fuerte, muy contundente, incluso hasta de carácter folclórico. Me gustaría conocer la opinión. Gracias. Mira, reitero, no quisiera discutir sobre posibilidades o en este espacio sobre supuestos o posibles escenarios, o simplemente decir lo siguiente. Otra vez, el Gobierno de la República tiene un respeto enorme al Instituto Federal Electoral, lo consideramos una institución fundamental en el logro y la construcción de la democracia que construye una de las instituciones más importantes del Estado mexicano, y en cualquier decisión que tome el IFE será bienvenida por el Gobierno federal. Pero no especulemos sobre si va a hacer esto o hacer aquello. El Gobierno de la República fijará su posición en el momento en que el Instituto Federal Electoral o cualquier otro órgano del Estado mexicano emita una decisión y la habremos de respetar. Y respecto a la declaración de un dirigente del MAS, de este partido en Bolivia, quisiera simplemente responder a sus comentarios con la carta que el señor presidente de la República envió al presidente electo de Bolivia, el señor Juan Evo Morales Alma, y leo la carta que se envió hace algunos días, una vez que fue reconocido como presidente, y esa es la posición del Gobierno de México. Me es grato dirigirme a usted en nombre del pueblo y del Gobierno de México para extenderle una calurosa felicitación por su triunfo. Asimismo, permítame expresarle mi reconocimiento por la madurez política que el pueblo boliviano demostró en estos importantes comicios, los cuales contribuyeron a fortalecer el proceso democrático en nuestra región, proyecto que compartimos todas las naciones latinoamericanas.
al desearle a usted el mayor de los éxitos en su gestión y al manifestarle la invariable disposición de mi gobierno para continuar fortaleciendo los vínculos de amistad entre los pueblos hermanos de México y Bolivia, me valgo de esta oportunidad para expresarle las seguridades de mi muy distinguida consideración, que es la carta que el señor presidente envió al presidente electo de Bolivia. Esa es la posición del gobierno de México. Arturo. Sí, Rubén, buenos días. Relacionado con este tema de Evo Morales y Bolivia, ¿confirmas que el presidente de la República no acudirá a la toma de posesión? Porque, bueno, ya comenzaron las suspicacias y señalando que, bueno, el gobierno de México está haciendo menos este acto democrático que tuvo lugar ahí en Bolivia. Y número dos, Rubén, preguntarte, continúan también las versiones, los rumores de posibles cambios, más ajustes en el gabinete del presidente Vicente Fox. Se habla en algunas columnas políticas de Florencio Salazar y de Rodolfo Elizondo. ¿Qué responderías Comienzo por a esta situación? segunda. Tanto el secretario de Reforma Agraria, Florencio Salazar, y Rodolfo Elizondo, secretario de Turismo, Florencio Salazar en este mismo espacio dijo: no voy a abandonar el gobierno y terminaré hasta el final, si así lo decide el señor presidente. Esa es la misma posición que ha fijado Rodolfo Elizondo. No hay ningún cambio a nivel secretarial en el gobierno en adelante. Está claro, está ya todo eso definido. No hay ningún elemento para considerarlo. Hay la afirmación textual y tajante de ambos secretarios, entonces no hay ningún otro elemento. Y sí, confirmo que el señor presidente de la República no llegó una invitación del gobierno de Bolivia, que ha hecho extensiva a todos los gobiernos del continente. La Secretaría de Relaciones Exteriores habrá de representar al gobierno de México y todavía no se fija quién será el que asista a esta reunión. Llegó, como llegó a todos los gobiernos, una invitación de ese carácter. Alfredo, perdón. Joan. Sí, buenos días. Salió un reportaje que en Potuso, Arizona, un grupo armado atacó un grupo de inmigrantes mexicanos y mató a uno de ellos. No sé si ustedes tienen, tal vez no salió, como nosotros tenemos información, si fue un grupo anti-inmigrante o de delincuentes o propios polleros. No sé si ustedes tienen más información sobre este incidente y una opinión sobre esto, de los peligros que corren inmigrantes. No tengo ninguna información sobre el caso. Comprometo averiguarlo con las instancias correspondientes y a través de Salvador darte nuestro punto de vista el mismo día de hoy. Señor Rubén Aguilar, gracias, buenos Alfredo. días. El Instituto Ciudadano sobre Estudios de Inseguridad nuevamente da datos duros, como usted los llama, en cuanto a las cuestiones de seguridad, y dice que hay por cada 100,000 habitantes 25,000 delitos que se cometen, y menciona las ciudades principales. El DF está en el 6º lugar. ¿Qué pasa con el operativo México Seguro? ¿Cómo va funcionando? ¿Ha funcionado? ¿Qué resultados ha tenido hasta ahora? Y por otro lado, la opinión también de la presidencia, la considerando la presidencia respecto a lo que dijo el legislador estadounidense Tom Tancredo, de que pues es injerencista la política de los países aliados en contra de el muro en la frontera norte. El operativo México Seguro, desde que inició su aplicación, ha dado resultados. Ha sido exitoso, lo cual no quiere decir que ignoremos o minimicemos los niveles de violencia, en particular la lucha que existe entre las bandas del crimen organizado en determinadas zonas del país. El gobierno de la República es consciente de las mismas y hace su mejor esfuerzo
para garantizar la seguridad y combatir al crimen organizado. Y sobre la segunda de tus preguntas, el Gobierno de México es absolutamente respetuoso de la soberanía de los países. Lo que ha expresado el Gobierno de México es que ni los muros ni el enfoque policíaco o criminal de la migración resuelve el problema de la migración. Hemos reiterado una y otra vez que el problema de la migración que ocurre en el caso de la frontera México y los Estados Unidos solo podrá ser resuelto desde nuestro punto de vista en el marco de una ley que garantice una migración ordenada, legal y respetuosa de los derechos humanos. Pero esto, el que nosotros, el Gobierno de México, proponga su punto de vista, de ninguna manera implica ni política injerencista ni violación a la soberanía de un Estado. Neira, con la tarea. No sé qué significa eso, pero... Lo que acabas de decir. Bueno, aquí, Rubén, en este sentido, la acusación fue fuerte y más allá por parte del congresista estadounidense, al señalar que este grupo que se reunió justamente en México de cancilleres pretende debilitar la seguridad de los Estados Unidos, por un lado, y en los temas nacionales, ¿cómo se ve que el presidente de la República, en esta reunión que tuvo en privado con el gabinete, les diga, bueno, pues ya estamos aquí el equipo que va a quedar, según declaraciones de algunos secretarios, hasta el final del sexenio, y que salgan funcionarios como Luis Pasos de Banobras diciendo que, pues que él no, que si le ofrecen una senaduría, pues que él habrá de renunciar? Esto significa que no son los que quedarán hasta el final. La reunión que tuvieron los cancilleres de Centroamérica y el canciller de la República Dominicana y el canciller de la República de Colombia, o los representantes, de ninguna manera constituyen un bloque para enfrentarse con los Estados Unidos. Esos no son los tiempos ni las maneras de resolver los conflictos. Sí constituyen un grupo que se ha instalado con una comisión de trabajo permanente para dar seguimiento al problema migratorio, para hacer conciencia al propio gobierno americano de la necesidad de encontrar una solución integral al problema migratorio que afecta también no solo a México, sino a estos países, y de ahí el interés de los mismos de mantener un diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para encontrar una solución integral al problema migratorio, y reitero, que garantice una migración ordenada, legal y respetuosa de los derechos humanos. En ese momento habrá de resolverse el problema de la migración, antes no. Y a tu segunda pregunta, pues reitero lo que tú mismo señalas, el señor presidente así lo señaló. Este es el grupo con el que habremos de trabajar estos próximos 11 meses y aclaro la posición del señor presidente. Si hay otra posición de alguien en particular, habría que preguntarle a él. Andrés. Gracias, buenos días. Solo una precisión, preguntar si México, el gobierno mexicano, todavía está interesado en el gas boliviano y si eso se va a expresar por parte del representante que pudiera ser el embajador en la toma de posesión del señor Morales. México está interesado en el gas boliviano, en el gas peruano. Estamos interesados en cualquier país que pueda vender gas en la zona del Pacífico o en otras regiones del mundo en condiciones mucho más favorables que el gas del Atlántico, que suele ser un gas mucho más caro, y al país le conviene acceder a precios del gas mucho más rentables y competitivos. Es el caso del gas que se produce en la zona del Atlántico, en particular en Perú y Bolivia. Seguimos claramente interesados. De ninguna manera. Ahora, el Estado boliviano es un Estado soberano, decidirá si vende o no el gas y a quién lo vende. Nosotros sí estamos interesados en el gas de Perú y en el gas de Bolivia. Carlos. Rubén, buenos días. Faltándole a esta administración 323 días para que concluya, será uno de los grandes pendientes la recaptura del señor Chapo Guzmán,
esto por los índices de inseguridad que ya da a conocer el Consejo Coordinador Empresarial, se heredará este gran pendiente del Chapo Guzmán, convirtiéndolo en el criminal del sexenio. Eso por una parte. Y ayer el señor presidente en su discurso decía que los salarios mínimos pues no son lo deseable. ¿Cuál sería lo deseable para la presidencia de la República del salario mínimo en México? Sobre el segundo tema no voy a pronunciarme, aunque bien es cierto, como el señor presidente lo dijo el día de ayer, la recuperación del salario mínimo en los últimos 5 años es del 16%, se rompe la barrera de por muchos años que no había podido el salario mínimo recuperar su poder adquisitivo y siempre quedaba por debajo de la inflación. En esta administración ha recuperado el 16% del poder adquisitivo. Es un dato absolutamente marginal con el cual no podemos estar satisfechos, pero es real. Se rompe una tendencia histórica que era seguir cayendo y se recupera, pero toca a los órganos tripartitas, en el caso de la composición de la Comisión de los Salarios Mínimos, determinar cuál pudiera ser un salario justo, un salario capaz de garantizar la canasta básica para la población, incluso ofrecer una mayor posibilidad de compra de insumos fundamentales para las familias en la sociedad de hoy. Y por otro lado, consideramos que en muchos campos este gobierno ha podido realizar avances notables en los campos de económicos, sociales y también en el ámbito de la seguridad, pero asumimos que hay muchas otras cosas, faltan muchísimas cosas por hacer. Este país vivía en rezagos históricos en muchos tramos que se requieren superar y que a esta administración le toca hacer su parte y a otras administraciones tendrán que seguir trabajando por elevar la calidad de vida de la población, por garantizar mayores niveles de seguridad. Gracias. Hace un momento decía que todo tipo de expresiones son bienvenidas cuando se le cuestionó la situación y el cambio de tono que ha surgido en la caravana zapatista. ¿Todo tipo de expresión son bienvenidas, incluyendo estas convocatorias a no pagar los impuestos, o van a parar a la caravana? Yo indicaba y decía con precisión que toda idea, toda expresión en el marco de nuestras leyes es bienvenida. Si alguien expresa puntos de vista que no están en el marco de nuestras leyes o bueno, no las compartimos, pero puede decirlas. La democracia garantiza la libertad de expresión de todas las personas. Una cosa es decir las cosas, otra cosa es hacer acciones que violenten el Estado de Derecho, fijar posiciones que no violenten el Estado de Derecho. No nos parece de ninguna manera un problema particular. Este Estado, el Estado democrático mexicano, va a garantizar en todo momento la libertad de expresión de todos sus ciudadanos. Sí, absolutamente. Absolutamente. Víctor. Sí, señor. Solo dos precisiones. ¿Nos podrías exponer el argumento oficial por lo que el presidente Fox no acude a la toma de protesta de Evo Morales? Y la segunda, si hubo un compromiso del gabinete en la reunión que tuvieron hace unos días de que es el que se va a quedar finalmente hasta que termine el gobierno, o por qué se están generando ese tipo de versiones en columnas de que podrían irse uno o dos más secretarios? No sé por qué esas columnas digan eso. La posición es muy clara, en particular de los secretarios que han salido en algunas columnas, que como ya le señalaba Arturo Tornel, se van a quedar en esta administración. Lo han dicho, se lo han dicho al señor presidente. Sí, el señor presidente, porque es decisión del señor presidente quién participa o no en el gabinete, pero puedo asegurar de manera tajante que todos los secretarios de Estado que están hoy en sus cargos son los secretarios que habrán de terminar la gestión. Respecto a la otra pregunta, en todo caso creo que la pregunta debería de ser otra.
la política del gobierno mexicano, la política exterior del gobierno mexicano, en ninguno de los casos ha asistido el presidente a la toma de posición de ningún mandatario durante toda su gestión. Esa ha sido la política. No. Podría entonces pensarse por qué estamos considerando la posibilidad de asistir por primera ocasión a Honduras. No es definitivo, pero se ha considerado la posibilidad para fortalecer el proceso democrático en la región, en particular en Centroamérica, después de un proceso electoral que fue tenso, cuestionado, y como una manera del gobierno de México de solidarizarse en particular con el área de Centroamérica. Cuando el gobierno de Honduras ya da en la lista de invitados confirmados la presencia del presidente Fox. Todavía la Cancillería mexicana y la Presidencia de la República están considerando si en relación de la agenda del señor presidente podamos asistir o no. Marina. ¿Por qué Con mucho gusto. Honduras sí y Bolivia no? Pero ya lo dije, en ese caso en particular lo señalé como una contribución de México. No ha asistido el presidente a ninguna, esa ha sido la política, no ha asistido a ninguna. En este caso habría la posibilidad de, en razón de la agenda del señor presidente que regresa de Chile, de paso, poder asistir. Hay condiciones de la agenda y contribuir al fortalecimiento del proceso democrático en la región centroamericana. Esas serían las razones. Posibilidad de agenda, acomoda de un viaje que viene el presidente de Sudamérica, y la posibilidad de contribuir a ese fortalecimiento. No más. Gracias, nos vemos mañana. Mañana la salida, entiendo, es en los helicópteros, desde aquí a Oaxaca. Entonces la conferencia de prensa será acá y luego ya nos vamos, ¿no? Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Yo veo esto con...